Automatización de un invernadero mediante sistema de sensores. Objetivos: automatizar un invernadero convencional con la implementación con sensores de humedad del ambiente, temperatura y humedad del suelo. 2. Observar los factores ambientales que inciden en las condiciones del invernadero. 3. Determinar las funciones de los sensores a implementar en el invernadero. 4. Investigar los distintos tipos de sensores que existen a nivel industrial y que sean aplicables. ¿Qué es un sensor? El sensor no es nada más que un dispositivo diseñado para recibir información de una magnitud del exterior y transformarla en otra magnitud normalmente eléctrica, que seamos capaces de cuantificar y de manipular. Como primer punto tenemos los sensores de temperatura. Sensor EE451. Capta variaciones de temperatura en ambientes de sistemas de calefacción, en ventilación. Sin embargo, ayuda en ambientes controlados tales como invernaderos, donde la temperatura debe ser constantemente controlada y así evitar variaciones que afecten al desarrollo y por ende a la producción. Su instalación es rápida y sencilla, facilita el uso principalmente en agricultores, siendo instalado en superficies planas, externas e internas, garantizando la correcta medida de la temperatura en el ambiente que se desea controlar. El termistor tipo NTC es un sensor de resistencia sensible a la temperatura. La serie NTC indica su estado negativo. Cuando la temperatura aumenta, este se vuelve menos resistente, lo que indica que su valor varía según el ambiente. Es decir, que sirve para detectar la temperatura en función a los cambios que se presentan en la resistencia. Y por último, tenemos el termopar tipo T. El termopar tipo T es un sensor de temperatura que contiene dos metales diferentes en el borde unidos en un mismo extremo. Cuando ambos metales se juntan tocando sus extremos, crean una tensión eléctrica que tiene un efecto termoeléctrico que semeja a la temperatura. Esta tensión se debe a dos factores importantes, como la densidad de electrodos diferentes de los dos metales y la diferencia de temperatura entre el punto frío y caliente. Y ahora comenzamos con el sensor de humedad del suelo M173, el cual posee un relé libre de potencial, el cual envía los datos a nuestro software para enviar la señal de que el suelo está deficiente de agua, o sea, se encuentra con un porcentaje de humedad muy bajo, por lo que se activa la bomba o se abre la válvula de riego para iniciar el riego de nuestro cultivo. Este tipo de sensor es muy factible y muy viable, ya que tiene una respuesta rápida a los cambios de humedad. El siguiente es el sensor de humedad del suelo Watermark 200SS5, el cual posee dos electrodos concéntricos empotrados en un conglomerado especial. También se encuentra recubierto por una capa de acero inoxidable, lo cual permite que este producto sea muy fiable al momento de la toma de datos. También posee con un disco amortiguador, el cual permite reducir la influencia de la salinidad en las lecturas que se tomen. Y por último tenemos el sensor de humedad del suelo WaterScout SM100, el cual mide el contenido volumétrico del agua del suelo. Este sensor también trabaja con el software SPEC 9 Pro, el cual se envían los datos de los contenidos de humedad de nuestro suelo. A continuación se presentan los siguientes sensores. Sensores de humedad relativa. El sensor de humedad relativa con Modbus y sonda remota opcional. El transmisor EE210 cumple con los requisitos más altos en las exigentes aplicaciones de control climático. Calcula la temperatura del punto de rocío, humedad absoluta y a la proporción de mezcla. Y cuenta con una sonda remota. Cuenta también con protección contra la contaminación y condensación. Los valores medidos y calculados están disponibles en las salidas de tensión analógica o actuales y también pueden ser mostrados simultáneamente en la pantalla opcional. Sensor de humedad y temperatura para alta humedad. EE211. Está dedicado para la medición precisa y estable a largo plazo en condiciones de humedad continua alta, mayores a 85%, y en condiciones de condensación en un exigente control de clima. Cuenta con una sonda de humedad climatizada y una sonda de temperatura intercambiable. Termohigrómetro digital EE02. El nuevo termohigrómetro series EE02 combina tecnología de medición de alta precisión y sensor de elevada estabilidad a largo plazo con un diseño moderno y elegante fácilmente de integrar, arquitectónicamente hablando.
Las medidas de humedad relativa y temperatura junto a la tendencia de ambas variables se alternan en la pantalla LCD de gran formato fácilmente legible. Conclusiones. Se investigó todos los tipos de sensores que existen y que son aplicables para un invernadero y se llegó a la conclusión que los sensores más óptimos para implementar según las necesidades que se han analizado, como costos, envíos y tipo de invernadero, son los sensores de humedad, temperatura y ambiente. Según vayamos avanzando con el proyecto, vamos a ir descartando hasta tener el sensor que se aplique a las necesidades requeridas. Gracias.